noches, yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. Y una fotografía que responde a este video en realidad, que es un instante, se publicó el día de ayer en algunas webs de los medios de comunicación. Vemos al señor Barreda con la primer ministro Mercedes Arauz bailando. Esto es del 8 de mayo del año 2014, durante una fiesta o por el Día Internacional de la Juventud. En ese momento Mercedes Arauz era ministra de Comercio Exterior, si no me equivoco y de acuerdo a los apuntes que tenemos aquí, era ministra de Comercio Exterior. Luego ella pasó, claro, 12 de agosto del año 2008, pero sí, en efecto, era una celebración por el Día de la Juventud. Esto es Palacio de Gobierno, es una fiesta con el Grupo 5, y bueno, es claro, y esto confirma lo que dijo Mercedes Arauz el día de ayer, que el señor Barreda era un conocido suyo y que ella tenía algunas relaciones con integrantes del APRA de la época que trabajó para el gobierno, el segundo gobierno de Alan García. Fue, recordemos, ministra de Comercio Exterior, fue ministra de la Producción y luego fue ministra de Economía. El problema que se ha suscitado con Mercedes Arauz y los nuevos integrantes del Parlamento es que sí hay un sector del APRA que le reprocha el haber llamado a algunos cuadros del partido cuando se había zanjado una posición. Ya, desde la dirigencia, la propia dirigencia se había comunicado con Mercedes Arauz y le habían dicho: oye, nosotros no queremos participar, el partido no está interesado, por favor, respeten esta posición. Según alguna información que hemos conseguido, ya nos dirá nuestro invitado si es correcta o no, la señora Mercedes Arauz, en su búsqueda de personas capaces de hacerse de los ministerios, pensó en algún momento en el señor César Sumaeta para el Produce. El señor Sumaeta aparentemente lo consultó y es en ese momento que se produce la llamada de Mauricio Mulder y le dice: mira, Mercedes, el APRA no va a participar. Conocedora ella de la rivalidad entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, o por lo menos de su no entrañable amistad, apeló a Jorge del Castillo y a otros integrantes del partido aprista, entre ellos el señor Javier Barreda, que también había participado en algún momento del Consejo de Ministros en su momento, y que, bueno, es una persona que, si bien no ha tenido mucha vida pública activa últimamente, sí se ha pronunciado, y se ha pronunciado haciendo críticas no solamente contra el partido aprista, sino también contra el gobierno. Vamos a ver ahora, a continuación, las declaraciones de Mercedes Arauz ayer, cuando uno le pregunta y le dice: oiga, usted está bombardeando al partido aprista, ¿cómo así? Si la dirigencia le pide que no llame a sus integrantes, usted los llama y los convence. Veamos lo que dijo Mercedes Arauz. Miren, no declaro ninguna guerra al APRA, al cual le tengo el mayor de los respetos. Además, reconozco que yo he sido candidata de ello, formé parte del gabinete del presidente Alan García y por eso quiero decirles que no le tengo ninguna mala intención. No hay que ponerle vetos a profesionales de alto nivel, que por eso los hemos convocado. No los hemos convocado como miembros de un partido, sino como profesionales de alto nivel. Bueno, eso fue lo que dijo Mercedes Arauz, y claro, ella habla de la credibilidad, de la experiencia, del conocimiento, de la capacidad de Javier Barreda para poder reclutarlo. Lo que sorprende es que se haya reclutado a alguien que ha sido muy crítico con el gobierno. Esto es lo que publicó ayer Alan García, digamos, adjuntando un mensaje que había enviado Javier Barreda a la dirigencia aprista también, a varios de sus integrantes. A ver, dice: más allá de pronunciamientos individuales, de conflictos internos visualizados, lamentablemente el APRA debería hacer un esfuerzo por tener una posición única y coherente. Javier Barreda llama a una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tener una inmensa corrupción de los enemigos del APRA de todos los tiempos y lados. Esta exhortación la hago como militante y ex miembro de la dirección política. Entonces, no estábamos hablando de un técnico cualquiera, estábamos hablando de una persona que ha ocupado un cargo importante al punto de que puede dirigirse de esta manera al propio Alan García, ¿no? Que ha sido el candidato y será el candidato seguramente de las próximas elecciones, si él así lo quiere, porque si Alan García quiere, será el candidato natural del APRA. Ahora, esto es todo lo que dijo el señor Barreda. Ayer Mercedes Arauz dijo que ella no sabía, no conocía de estas críticas. Cuando Alan García publica esto, dice hace 10 días, es decir, no hace mucho.
porque ya se había producido el indulto, ¿no? Y aquí no se trata de decir la señora Mercedes Arauz está bombardeando al APRA, sino llamar a la clase política que sea coherente. El señor Barreda es una persona coherente a partir del texto. De pronto estuvo mal, ¿no?, que Alan García un mensaje privado lo haga público, que él además lo ha lamentado. Barreda ha salido a los medios de comunicación y ha dicho no me parece correcto. Pero él ya antes había hecho público su pensamiento sobre el gobierno de Kuczynski. Y lo hizo a través de Búfalo de Pradera, que es un blog personal del propio Javier Barreda. Esto es lo que escribió el 7 de mayo de 1900... Bueno, a propósito de los 90 años, 2014, a propósito de los 90 años del partido aprista, dice, el APRA requiere de un balance activo desde sus aún anónimas y nuevas promociones. Él reclama una modernización del partido. Cree que la dirigencia actual está como enquistada y que no le da una salida al partido para renovarse. Eso es uno. Luego dice, previo a la colectiva reflexión del proceso de renovación partidaria, es preciso señalar que el Perú cambió y reclamó cambios. Insiste en este pedido de renovación. Esto se publicó en Exitosa Diario el 14 de abril del año 2006. La Alianza Popular se ubicó en el centro del voto seguro, pero la demanda de ofertas novedosas nos descolocó. Es una autocrítica del propio Javier Barreda, hoy ministro del gabinete Arauz, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que hoy integra. Y esto finalmente, Verdades Amargas, es un texto publicado en el diario La República el 17 de diciembre del año 2017, una semana antes de que se otorgara el indulto. Y bueno, dice, hay verdades que amargan y matan en democracia. Voté por Kuczynski, dice Barreda, en la segunda vuelta porque podría haberse abierto la posibilidad de una plataforma política de concertación, gobernabilidad y cambio, además de la motivación vital de evitar que el segundo fujimorismo llegue al poder. El nuevo gobierno optó por la visión tecnocrática. Pero ¿cuál es la parte más peliaguda de lo que dice? Primera verdad amarga, porque enumera varias. Kuczynski tenía mucho que ocultar sobre los proyectos de Odebrecht. Lástima, al parecer PPK no pudo separar política y empresa. Mintió voluntariamente con respecto a sus vinculaciones directas e indirectas con la empresa más corrupta de la región. La falta existe. Se constata en que sus defensores a lo más demandan un debido proceso que debe existir. La suerte parece estar echada. Y claro, como ciudadanos podemos entender la enorme presión de Mercedes Arauz para reclutar un gabinete en medio de una situación tan crítica como la que está enfrentando todavía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que uno no termina de entender es cómo una persona formada, que ha crecido, cobijada por un partido político, es decir, no es una persona que salió hoy a la política y que es un tecnócrata torpe que no sabe manejarse, sino alguien que ha publicado esto, puede hoy ser parte del gabinete. Es decir, tendría que haber una coherencia de pensamiento mínima. Y estamos hablando de alguien que pertenece al partido más antiguo del país. Probablemente sea un estupendo técnico, pero esto por lo menos ya revela algunas incoherencias. Por otro lado, hay unas fotografías que quiero compartir con ustedes, donde se puede apreciar a Mauricio Mulder, a Jorge del Castillo, a Javier Barreda, donde se puede ver ahí al señor Barreda al lado derecho de esta fotografía, es decir, ha sido una persona muy cercana a los otros dos dirigentes mencionados, ¿no? Ha participado de marchas, etcétera. Y también, apartándome un poco no, voy a seguir con Barreda y luego les cuento los detalles de Salinas. El señor Sumaeta, que yo les decía que podría haber sido, según la información que manejamos, uno de los primeros convocados por Mercedes Arauz, publicó este tuit. Y con eso cerramos, Barreda. Tenemos el tuit, ahí dice, Javier Barreda, defiéndete de la patada y de tu expulsión, que es un abuso de poder. Cesa Sumaeta Flores. Se ha puesto del lado de Barreda, evidentemente. Interesante porque la situación no es fácil para el gobierno, pero tampoco por lo que estamos observando para los partidos políticos. Hay divisiones, hay enfrentamientos, estamos viendo lo que ocurre en el APRA, estamos pendientes de lo que va a pasar en el fujimorismo y eso no nos hace bien como partido democrático sustentado en este sistema de partidos. Más adelante vamos a comentar con ustedes unas fotografías que hoy se transmitieron a través de las redes sociales, donde se ve al señor Jorge del Castillo con otro de los miembros del gabinete actual, el señor Salinas, Abel Salinas, ministro de Salud, pero vamos a darle la bienvenida a Mauricio Mulder, congresista del APRA, y quien ha sido el mayor crítico de este tema
de esta convocatoria que se ha hecho del comportamiento de los partidarios del APRA, en base sobre todo a algo que nos dijo aquí, en el estudio, hace ya algunos días, que él había hablado personalmente con Mercedes Arauz. La primera pregunta, Mauricio, bienvenido, es, ¿usted fue lo suficientemente claro con Mercedes Arauz o dejó abierta la posibilidad de que se pueda convocar al señor Barreda, al señor Sumaeta y a otros integrantes y que no se tocara a la más alta del partido aprista? Fui absolutamente claro, preciso y contundente y no hubo ningún tipo de disquisición que tuviera que separar a que hubiera técnicos o gente de segundo nivel o cosas como ella ha inventado. Porque lo que yo le dije es que nosotros habíamos tomado un acuerdo en un plenario nacional. O sea, esto no es un invento o una decisión que tomamos 4 dirigentes. Un plenario nacional que se realizó en septiembre acordó que ningún miembro del partido iba a integrar un cargo de confianza en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que somos un partido de oposición democrática, de colaboración democrática, pero de oposición. ¿Y por qué no iban a aceptar ningún cargo ya en septiembre? Porque estamos hablando de mucho antes del tema de la vacancia. Por una decisión política de independencia frente a un gobierno que consideramos que está yendo en el sentido completamente equivocado del desarrollo del país y el manejo de la vida política. Y ahora que estoy escuchando las declaraciones de Mercedes Arauz, me preocupa más todavía, porque demuestra impericia política. ¿Cómo es posible que salga la primera ministra a decir, no, lo estoy invitando solamente porque es un técnico, como que no le importa que ese técnico milite en un partido político y no respeta a ese partido político? Por un acto mínimo de cortesía, la política indica que si yo voy a entrar en tratos con una persona que pertenece a otra organización, yo por respeto a esa organización se lo comunico como interés, y la persona que tiene esa vocación de poder entrar también se lo comunica a sus dirigentes. Y si uno pertenece a un partido político, actúa con el partido político. Si no quiere, entonces rompe con él o hace lo que ha hecho finalmente Barreda. Pero que nosotros nos encontremos con la sorpresa de que aparece él juramentando sin que sepamos absolutamente nada, y después de haber conocido sus posiciones, en las que respaldó el tema de la vacancia presidencial, porque él escribe cotidianamente en el Diario de la República, sus opiniones son conocidas, y esa carta que dices que Alan García la difundió, bueno, no solamente fue remitida a Alan García, fue remitida a un grupo de unos 20 compañeros. Yo tengo el correo, porque también yo estaba, eso es un correo electrónico, y ahí estaba, era una declaración pública que él estaba haciendo, porque ya un correo electrónico en más de 20 y es casi público. Ahora, Barrera ha dicho que también estuvo mal esto de publicar una comunicación privada, ¿no? Bueno, no era privada, pues, porque él la dio a conocer a muchos y era una especie de declaración en la que estaba pidiendo. No era para publicarse así a través de las redes como lo. Pero en todo caso, todo eso él lo ha dicho en sendos artículos que ha publicado. El tema no está en sus opiniones, él puede tener las opiniones que tenga. El tema está en que el gobierno decide irrespetar la cortesía política de entablar un diálogo o de reconciliación, como están hablando, y simplemente llama a un militante que así, o un militante importante, dirigente del partido, miembro de la dirección política del partido, y lo lleva de ministro. Y entonces nos deja a nosotros en el aire y además teniendo que justificar frente al gobierno este tipo de acción. Y por lo tanto es un maltrato al APRA. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Nos están declarando la guerra. Nosotros no estamos en guerra con el gobierno, queremos colaborar con el gobierno. Pero es evidente de que nos ha ninguneado, nos ha maltratado y no le importa nuestra reacción. Y eso yo como representante del partido aprista, como presidente de la Comisión Política, lo tengo que rechazar enfáticamente. Ahora, Mercedes Arauz llama a Barreda, pero Barreda no es un niñito tampoco. Si además, como yo decía al inicio, ha crecido en esta formación aprista, él conoce cuál es el reglamento del Congreso, hubo este plenario en septiembre, entonces, ¿por qué demonios aceptó? Porque quiere ponerse el fajín, pues. Porque él, a las 9 de la noche del día de la víspera, le manda una carta a Elías Rodríguez, que la dejan en el local del partido, que obviamente Elías no la recibió tampoco al toque, en donde decía que pedía la suspensión temporal de su militancia porque iba a asumir un alto cargo. O sea, agua va y ya tú ves. ¿Eso en qué momento fue? ¿Fue un día antes de la juramentación? Un día antes. Y yo cuando me entero, ya bastante tarde en la noche, como a las 9:30 o 10, del rumor que había, lo llamé por teléfono y le pregunté, ¿estás aceptando ser ministro? Sí, me dijo. Pero ¿y cómo tú? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo has hecho? No, me ha llamado Mercedes Arauz y yo he decidido ser ministro porque creo que el partido debería estar ahí y que...
Muy momentito, pero esas cosas se le dicen al partido. O sea, si tú crees que esos son argumentos sólidos, vienes y los expones en los órganos partidarios al cual perteneces, nos convences a todos y salimos todos a respaldar una alianza con el gobierno, lo que fuera. Pero no puedes tú tomar la decisión y decirnos a los demás, no, pero yo creo que está muy mal la posición que están teniendo ustedes de aislarse, de enfrentarse, debemos estar más bien colaborando porque el partido necesita espacio, los compañeros necesitan chamba y, bueno, perdón, entonces... Los compañeros necesitan chamba. Claro, con ese tipo de criterios. Y bueno, yo tengo que estar revelando una conversación que es en el fondo privada y con un compañero entrañable que lo conozco de tantos años, porque aquí las cosas en lo fundamental están en que yo tengo que defender los fueros del partido. Ese es mi papel. Nosotros somos un grupo de dirigentes que hemos sido elegidos en un congreso que ha sido cuestionado por varios compañeros que salieron públicamente a decir que no servía para nada. Nos acaban de inscribir oleados y sacramentados en el Jurado Nacional de Elecciones, igualito, no quieren reconocer y hacen paralelismos. Entonces nuestro deber es mantener la unidad y la disciplina del partido como un elemento fundamental. Ahora, pareciera que estuviera resentido con el APRA, Javier Barreda. Yo no sé si hay algún resentimiento. Sus textos, ¿no? por lo menos, expresan eso, expresan que hay una resistencia a la modernización del partido. Bueno, él ha sido dirigente del partido mucho tiempo, tendría que asumir una responsabilidad en su condición de dirigente si no lo ha modernizado, si no lo ha podido hacer. Él ha sido miembro de la dirección política por lo menos 10 años y ha estado en la gestión anterior con Omar Quesada y Jorge del Castillo. Y evidentemente en la nueva gestión, bueno, él ya decidió no postular o postuló y no salió, ya no integra la dirección del partido y seguramente estaría buscando un espacio político adicional. El partido siempre ha sido generoso con él ha sido candidato 3 veces al Congreso de la República y las 3 veces ha sido en los primeros 10 puestos. No ha tenido la fortuna de salir elegido, pero es evidente que el partido siempre lo ha considerado como una figura. Él ha escrito libros, yo he estado presente en presentaciones de libros de él. O sea, es una figura del partido que desafortunadamente ha optado pues por el poder inmediato, por la frivolidad del poder inmediato, y eso creo que es un error. O una actitud infraterna. En el fondo viene a ser una actitud infraterna y por eso es que el partido lo ha tenido que expulsar, aplicando estrictamente el Reglamento Nacional de Disciplina. Y no ha sido pues la... ¿Es apelable la decisión del partido? Él sí. Podría terminar su gestión como ministro y decir, oiga... Como es una sanción, como es un acto político y es una sanción política, en el pasado ha ocurrido de algunos militantes que han pasado por una situación como esa y después han habido reconciliaciones. No es un tema que va por un debido proceso, una falta que ha cometido, un robo, un latrocinio, esas cosas iban por un debido proceso, con doble instancia. Este es un tema estrictamente político, de separación por estar en un gobierno y en otro partido, porque en el fondo él está sirviendo ahora al presidente de otro partido. Y él ha tomado esa decisión, es evidente que el partido lo tiene que separar. Ahora, él dice en este artículo que usted me acaba de confesar que no conoce, Verdades Amargas, publicado en La República del 17, también no hizo muy bien de los apristas si no han leído su texto del 17 de diciembre de 2017. Bueno, no necesariamente leo todos los artículos que escribe Javier Barreda, algunos se me escapan. Bueno, este se le escapó. No significa que uno sea infraterno, ¿no? Este se le escapó, dice, tercera verdad amarga, la derrota es la derrota de una tecnocracia. No solo en lo que se refiere a la operatividad de aquella para gobernar bien y deprisa, sin partidos, sin políticas, sin políticos. Esta tecnocracia facilitó con conocimiento, solvencia y clase un modelo de relaciones público-privadas donde todo lo nefasto podía suceder. Se rediseñó un Estado pituquizado, sin capacidad de regular y sancionar. Esto lo ha escrito Javier Barreda. Bueno, ahora, pero estoy de acuerdo. A mí me parece que él está haciendo una crítica al gobierno, ¿no? Esto encaja en la posición, en efecto, del plenario y de la decisión del partido. Lo que no encaja es en el propio señor Barreda, porque uno puede querer mucho el fajín, pero uno va dejando esto en el camino. Tendría que preguntarle a él sobre eso. Y es absurdo, ¿no? Es absurdo que uno se ponga el fajín cuando no ha pasado ni un mes desde que escribió una cosa así. Le ha dicho pituco, incapaz, corrupto, que mintió con el caso Odebrecht y hoy está trabajando por el señor corrupto. Además, nosotros tomamos también una posición en un plenario antes de la vacancia, en el que no solamente se recomendó votar a favor de la vacancia, sino que después tuvimos una reunión cuando se dio el tema del indulto, también de los altos dirigentes, y se quedó en que la posición nuestra era en contra del indulto. Y nuestra posición ha sido de acusar al gobierno de haber pactado impunemente con el señor Alberto Fujimori la posibilidad de liberarse de la vacancia
para anudar una alianza que creo que es la que está reflejada en este gabinete. Y entonces, con una posición tan clara en ese sentido, no se explica que un militante del partido se sume a ese gobierno, avalando ese indulto que es a todas luces tramposo, y avalando encima que el señor Westfield y el señor First Capital, como podríamos llamar como sobrenombre de lo que ocurre del presidente de la República, siga gobernando con el apoyo de él. Ahora, ¿en ese plenario estuvo presente Jorge del Castillo? No. ¿En el de septiembre? No. Porque ayer que conversaba con él le preguntaba sobre esta decisión partidaria. Lo que sucede con Jorge y algunos otros compañeros... Y él compañeros, dijo que no tenía idea, que nunca había conocido. Claro, es que desde el mes de julio ellos han decidido cuestionar todas las cosas que hace la nueva dirigencia del partido. No acuden. ¿El señor Barreda estuvo en ese plenario? Es decir, ¿tenía conocimiento de ese acuerdo? ¿O también podría arguir lo mismo? Creo que tampoco. Pero mira, el plenario es la reunión de los dirigentes. O sea, para acudir al plenario tienes que ser secretario general regional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, etcétera. Ni Javier Barreda ni Jorge del Castillo asumieron ningún cargo a partir del 7 de julio, son militantes de base, o sea, tampoco les correspondía ir, aunque en el caso de los ex secretarios generales sí tienen una presencia, pero ellos no han querido reconocer pues el resultado del Congreso del partido y entonces se muestran refractarios. Hasta el día de hoy buscan hacer paralelismos, no reconocimientos y cosas de esa índole, pero están totalmente aislados. Entonces podríamos reconocerle la habilidad política a Mercedes Arauz de haberse aprovechado de diferencias en el partido aprista para reclutar antiguos compañeros de gobierno. Bueno, eso es lo que yo también sostengo como otra hipótesis. No es que esté seguro de ella, pero es evidente de que ha buscado mellar la unidad del partido. O sea, si ¿Pero ella o la unión ya estaba mellada? No. Y ella más bien usa el deterioro de la unidad aprista. No, porque Javier Barreda no era un protagonista en este tema. Javier Barreda sí ha reconocido el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Él ha respaldado, ha estado presente en actividades públicas que hemos tenido. O sea, él no tenía una actitud de esa índole y hasta la fecha no la tiene. Él reconoce el partido. Porque cuando ha hablado conmigo, ha hablado sabiendo que yo estaba hablando como presidente de la Comisión Política. Pero es evidente que con este tipo de cosas profundiza la situación de división que algunos miembros han querido propiciar, y sobre todo Jorge del Castillo, ¿no? Que también enarboló el voto contra la vacancia, yendo en contra de las decisiones del plenario y de los conocimientos y la propia decisión de la célula parlamentaria. Lo que es delicado es que todo apunta a que 24 horas antes de la juramentación del gabinete todavía no había cuadros confirmados. Es decir, el gabinete se ha armado, digamos, con bastante tiempo de retraso, pese al anuncio del presidente, y luego se puede ver que 24 horas antes, si él recién en ese momento presentó el permiso para suspender su militancia, quiere decir que en ese momento recién se estaba conversando con Barreda para que integrara. ¿Es verdad que fue convocado primero César Sumaeta? Yo no tengo ningún conocimiento de eso. ¿No llamó usted en respuesta a esa convocatoria a Mercedes Arauz? No, yo hablé con Mercedes Arauz varios días antes, yo he hablado casi una semana antes. ¿Y por voluntad propia o porque habían acercamientos a los que usted tenía? No, porque yo sabía, salía en todos los periódicos de que se estaba armando un gabinete, de que ese gabinete hablaba de la reconciliación, que se iba a hablar con todas las fuerzas políticas. Entonces yo, en previsión de que hablara o pidiera una cita con el APRA, la llamé y le adelanté que por si acaso gabinete no, pero todo lo que es gobernabilidad sí, y lo sigo sosteniendo. Nosotros no estamos en una actitud de petardeo al gobierno, pero ministros no. Y ella me dijo, perfecto, o sea, tomó nota de lo que yo le estaba diciendo, en ningún momento hubo en eso, a ver, y algunos técnicos pueden ser. Y por último, si ella hubiese pensado de que sí podía técnicos, entonces está considerando a Barreda como un simple técnico. Y no es así, pues. Entonces, en realidad, creo que ella, a sabiendas de que nosotros teníamos esta posición, ha decidido esa propuesta y creo que alguien le habrá recomendado, hazlo nomás, para que se dividan, se peleen, estén en esta situación. Entonces, por eso yo lo he tomado como un acto negativo contra el partido, un acto de falta de cortesía y de talante democrático, ¿no? Ok, vamos a terminar con estas fotografías que han circulado el día de hoy. Está Jorge del Castillo con el actual flamante ministro de Salud, el señor Salinas. Están compartiendo un almuerzo, es un video creo que el que tenemos, donde se está cantando además la marsellesa aprista. A ver, subamos el ambiental. Sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos, afirmemos la fe en el aprismo que debe.
Ok, ahí no se ve muy bien, pero sí hay fotografías donde se ve claramente a Jorge del Castillo. Él ha señalado que lo invitaron. Este es un grupo más bien de médicos apristas, según lo que nos han confirmado. Entre ellos está el señor Salinas y bueno, es una especie de celebración de su convocatoria, de su aceptación del cargo y todo. Pero esto abona en lo que veníamos hablando. Es decir, tendría que haber una autocrítica en el APRA, porque si ustedes no están cohesionados, entonces ¿qué le pedimos al fujimorismo y qué le pedimos al propio gobierno, ¿no? Bueno, nosotros estamos cohesionados como una dirigencia absolutamente unitaria. Hoy día en la mañana hemos tenido una reunión de la dirección política del partido. Ha estado presente Mercedes Cabanillas, Lucho Alba Castro. ¿Es verdad que Alan García nos ha convocado a una reunión mañana? Tenemos una reunión, pero no es de carácter político, pero obviamente nosotros cuando nos juntamos siempre hablamos de política. ¿Van a hablar de ese tema? Se está yendo el país. Claro, no vas a estar hablando de otras cosas, entre políticos hablamos de política, ¿no? Pero hoy día hemos tenido una reunión y hemos acordado de manera clara y definitiva respaldar la acción que ha tenido el partido, la separación inmediata que ha tenido Javier Barreda. En el caso de Abel Salinas, la verdad se ha dicho, Abel Salinas nunca lo hemos conocido como militante del partido, estaba inscrito. Entonces era una especie de militante pasivo y ahí no hay ni... En el caso de él no es como el caso de Barreda. No lo consideramos como un representante nuestro. Ahora, ahí veo que está con algunos médicos que parece que no se sabe muy bien ni la letra de la marsellesa, porque solamente 2 o 3 parece que cantasen, el resto está murmurando para la foto. ¿Le parece intencionada la difusión de esto? ¿Me parece qué? ¿Intencional la difusión de esto? Seguro, claro. Quieren seguir mostrando de que hay cierto respaldo a este tipo de acciones y no es así. Yo he hablado con el secretario general de la agrupación de médicos apristas, el compañero Luis Ríos Galdós, y me ha dicho, no, pues es un grupo de 2 o 3 médicos que están buscando ser directores, pues me dicen, ¿no? Seguramente, ¿no? Bueno, tenemos que terminar la entrevista. ¿Le desea suerte en medio de todo, Javier Barreda? Sin duda, yo no deseo de mal a nadie, pero ya esto es como alas y buen viento, ¿no es cierto? Ya que ojalá haga una gestión que sea beneficiosa para el país. Porque de pronto lo vemos dando explicaciones en el Congreso y ahí ustedes van a tener que votar. No, él tendrá su bancada que lo defenderá, pues ahí está la bancada de PPK, esa es la bancada que defiende al gabinete. Nosotros somos un partido de oposición y creemos que este gobierno está herido en términos morales y en términos políticos por el indulto y por la negativa de la vacancia. Muy bien, muchísimas gracias a Mauricio Mulder. Vamos a la pausa y regresamos con más. Tenemos un adelanto sumamente interesante de un reportaje que ha preparado Diana Hidalgo sobre el caso Pativilca, una masacre perpetrada por el Grupo Colina que el día de hoy se está viendo en el Poder Judicial y por la cual incluso podría ponerse en tela de juicio la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori.